Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Fausto, feliz de verte. Hace mucho que no grabábamos. ¿Tú cómo estás, amigo? Muy bien, estoy muy bien. Así ya tenía rato que no grabábamos y ya da gusto vernos una vez más las caras, Miguel. Ahora sí, a ver, anuncios parroquiales, Ya Miguel, antes de sé. irnos con el tema. Anuncios parroquiales y rapidísimos, Fausto, porque pues la gente ya lo sabe, Fausto. La gente ya sabe, ya está mismos mi libro recién salido, El color del mango del Fausto, en nuestra tienda de Facebook. Y también este podcast lo pueden disfrutar en Spotify, YouTube, Instagram, Google Podcast, en todos lados, Fausto, porque ya nos van a encontrar como si es una revista. Y ahora sí, Fausto, ¿cuál es el tema? Rápido, Y ahora sí, el tema, vámonos. El diablo en la botella. Es un libro muy bonito. Les doy un brevísimo contexto. Hace unos días, unas semanitas, Miguel me dice, oye Fausto, ¿por qué no te das este cuento? Lo vas a disfrutar muchísimo. En efecto, lo busco, está gratis en PDF. Si pueden, cómprenlo, ya saben, para ayudar a las editoriales y a las librerías. Pero si no, está en gratis en PDF en Internet. El diablo en la botella, no recuerdo el nombre del autor, Miguel. Explícale también. Robert Louis Stevenson. Ok, Stevenson. Y ahora, Miguel, explícale a la gente sin spoilers un breve resumen de qué va El Diablo en la Botella. Nada, con spoilers, ¿no? O sea, ya es una historia muy vieja, no es un libro recién salido, y para hablar bien, creo que está bien si damos spoilers. Ok, bueno, ¿Spoileríamos? Va, con spoilers. con spoilers. Es sobre... creo diría yo que el personaje principal es más bien la botella, más que el güey este. No, ni me acuerdo de los nombres, es que era de unos güeyes como de Hawái. Sí, El chiste es que Kiwi es de o una Kiwi o botella, algo así. ajá, de una botella que en cuyo interior está el diablo. Ajá. Mm. Y toda esa botella al diablo le puedes pedir lo que sea y te lo va a dar. ¿Cuál es el tema alrededor de esta botella? Que si tú te la quedas hasta el momento de tu muerte, te vas a ir al infierno. Entonces, para no irte al infierno, tienes que traspasársela a alguien más, tienes que vendérsela, pero la tienes que vender a un precio menor del cual tú lo vendiste. O sea, Lo si yo compraste. compro la, ajá, o sea, si yo Ujú. compro la botella a 100 pesos, yo lo tengo que vender a por lo menos 99. Ajá. Entonces, de ahí se suelta el rollo, Fausto. ¿Qué te Así pareció a es, ti? también un excelente libro. Rápidamente, también para que la gente lo sepa, en teoría lo único que no puedes pedir es la vida eterna, porque eso es importante porque gran parte del cuento gira en torno al miedo a morir. Entonces aquí, cabe aclarar, era lo único creo que no me podías pedir a la botella, vida eterna. Uh -huh. Pero todo demás, bien lo comentó Miguel, me parece un cuento buenísimo, fíjate, muy interesante. Debo de decir, para que también la gente lo sepa, es una narración cotidiana, una narración completamente lineal en tercera persona, ¿no? Entonces, obviamente, tiene esta obra como de una obra clásica, de una obra ya muy antigua, no prueba muchas cosas, ¿no? No es como un Pedro Páramo, no es este tipo de cuentos y novelas que hablan de diferentes tiempos y diferentes voces, sino que es como bastante lineal, bastante cotidiana la obra, pero dentro de esa estructura tan cotidiana, pues a mí me parece muy buena, amiga, me parece muy buena la historia, el desarrollo, porque es muy breve, entonces tiene como muy buen ritmo, y el final me gusta mucho. Las últimas 10 páginas me gustan mucho, tal vez. A mí lo que me gustó mucho y lo acabo de pensar con lo que dices es que se me hace un libro muy bueno para empezar a leer, ¿no Sí, crees? sí, Porque aunque sí es un libro viejo, o sea, por ejemplo, este Stevenson estoy viendo que es de 1850, o sea, ya es viejo, pero no se siente pesado, o sea, si me dices que lo escribió alguien a inicios o sea, los 2000, te lo creería, o sea, ha envejecido muy bien. Y como también la historia está así, es como un dulcecito, o sea, que dices, sí, qué rico, qué chico, o sea, porque sí, está cortito y te clava sí. y con, o sea, con una, ¿cómo se dice? ¿Premisa o premicia? Premicia, ¿no? Premisa, premisa. Bueno, con una premisa muy chica y muy sencilla, sí te deja interesado pues, sus buenas 2, 3 horitas, ¿no? Sí, Eh, ok. dale, Sí, dale, ya lo dale. comentabas, es un libro muy sencillo de leer, por esto mismo que comentábamos, tiene una estructura súper clara, entonces para la gente que quiera ver cómo se debe manejar un tiempo, digamos, lineal y muy práctico en la literatura, pues esta es una obra ideal.
Te voy a comentar otro detalle que a mí me gustó, que fue de las escenas que más me gustó en el libro, ya me dirás tú si la recuerdas, que es cuando se animan junto al amigo, no recuerdo el nombre, a ver al diablo que está dentro de la Sí. botella. Esa escena me gustó Ujú. mucho y se lo comentaba a mi hermano porque le comenté en cuanto terminé el libro. Eh, Sucede algo que sucede en las pelis de terror también y que aquí la gente me podrá decir si opina igual que yo o simplemente me odia, que es, Que es difícil describirlo, ¿o qué vas a sí, decir? y que es mucho más interesante cuando no lo describen. Por ejemplo, Sí. sucede con el bebé de Rosemary, que nunca sabemos realmente cómo luce el bebé. El hecho de que la gente se espanta al verlo ya produce en ti cierta emoción, que tal vez si vieras al mono en pantalla no te emociona tanto. Eso sucede igual aquí Ujú. con el diablo. No se da una tarea de descripción, simplemente de cómo impacta el diablo en las personas que lo ven. Entonces a mí esa escena me pareció muy bien tratada, adelantada incluso a su época en este sentido de descripciones, y la verdad es que lo disfruté mucho. Es un libro que disfrutas, ¿no? Ya lo decías tú, es como un dulcecito, es así como muy suave de leer, muy buen ritmo, muy padre, muy bonito. Es como unos squinkles, porque es rico, lo disfrutas, pero está picosito porque dices, ay, güey. ¿Sí? A ver, vamos a meternos un poco más en eso que cuentas de la descripción de cosas difíciles, porque no me acuerdo que yo también ya le había escuchado, que es, ay, güey, Chan, 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 chan. el suspenso aquí, Suspenso, este, terror. que es mucho más importante lo que no describes a lo que en verdad Ujú, describes. ujú, Porque si llega a pasar, y creo que esto también se da mucho en películas, ujú, que ya cuando ves como el personaje ese, como que se pierde la magia. Yo me acuerdo ahorita de, por ejemplo, en la de Tiburón, pasaba mucho eso, ¿no? Que tú nunca ujú, veías al tiburón, pero estaba ya creado el suspenso. O en la película de It, bueno, en las últimas que ya sacaron hace como 2, 3 años, eh, está el suspenso de solo ver a los niños y demás, pero en el momento en el que te ponen al Pennywise, al payaso, como que, o sea, hasta me acuerdo que hubo risas en ese momento en el cine, ¿sabes? Porque es como, sí. entonces, eso es interesante, cómo contando menos dejas que la banda Sí, se cree su propia historia, ¿no? y yo que sucede en todos los estilos, géneros literarios y de cine y demás, pero yo creo que sí sea particularmente cuando hablas de temas de terror. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, temas mágicos, ¿no? Porque son cosas que aterrizar son muy complejas de aterrizar, ¿no? Igual hay escenas difíciles de describir. Platicaba con una amiga que está leyendo un libro de Doris Lessing que me estaba platicando la historia central y dices, o sea, yo pensar llevar esa historia a un libro me parece casi imposible, o sea, por cómo lo voy a narrar. Ujú. Entonces, sucede en todos los géneros, pero en el terror sucede muchísimo. Y por ejemplo, varias de mis pelis favoritas, eh, me doy cuenta que consisten, que son mis favoritas, en que no hay un monstruo visible, no hay un espectro que tú puedas ver. ¿Me explico? Y sucede, por ejemplo, sucede mucho con las películas estas de actividad paranormal. No, El Conjuro, El Conjuro. Por ejemplo, a mí el hecho de que Balak Ujú. apareciera entre sombras, no sé si tuviste esa de Annabelle o Sí, El sí, sí. Conjuro, no recuerdo, Balak, que aparecía entre sombras, se me hacía muy interesante este juego donde era como un espectro lejano. Ya cuando los Ujú. empieza a corretear, que ya casi se tropieza el ente y que ya luego le terminan dando de martillazos, Se tropieza como la ciclovía de Puebla. como la ciclovía de Puebla, o sea, que va le sale lo poblana y se cae en ciclovías, eh, pierde mucho interés, ¿me explico? El hecho Sí. de que tú veas a Balak en pantalla, como tú lo mencionabas con Tiburón, con muchos entes y monstruos a lo largo del cine sucede, pierden muchísimo el sentido y el interés de la película y de la obra. Aquí te digo, Y, y, lo llevan a la maestría en esta obra. y, Ajá, y precisamente porque son cosas que como no existen, eh, describirlo es muy difícil. Y también, obviamente, o sea, sí, al escribir, lo más importante es que quien lo lee te lo crea. O sea, si tú estás escribiendo algo que desde lejos, bueno, o sea, que evidentemente al leerlo la persona no se lo va a creer, es muy probable que no lo retengas, que se aburra y se vaya.
Entonces, o sea, si tú quieres describir una batería, que todos hemos visto una batería, te lo van a creer, pero si quieres describir un diablo, si quieres describir un Pennywise, lo que quieras, pues no existe. Entonces, ahí es donde entran esos problemas. Y por ejemplo, yo también me acuerdo que este Lovecraft lo usa mucho. O sea, yo tengo muy presente que él usa mucho la palabra, bueno, en español, indescriptible. O sea, de que y este monstruo era indescriptible, la chingada. Entonces, ya sí es como ya deslindarse de que, güey, o sea, no hay descripción porque no existe, ¿sabes? Estoy de acuerdísimo. Por ejemplo, me estaba acordando ahorita de otras obras y sucede mucho esta parte de cómo tú lo dices, o sea, es difícil de creer mucho esta parte de la fantasía, ¿no? Lo comentaba nuestro Gabito, que a él era, ¿te acuerdas? Que se le complicó el hecho de cómo iba a ascender al cielo Remedios. esta Remedios. Sí, o sea, es que tú lo piensas y narrar para que alguien me crea que esta chava de la nada asciende al cielo es una imagen muy compleja, pero que hacia Gabito encontraba imágenes sumamente sutiles que te permitían hacerlo como fue lo de la sábana, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces yo creo que también es lo que hacen aquí en este libro, lo que hicieron bien en otras películas, en Tiburón lo manejaron muy bien al principio, ¿no? Incluso en Jurassic Park, no sé si recuerdas, porque eso hace muy bien Steven Spielberg. Sí, En Jurassic Park, sí, el sí, hecho sí. del agua que tú veías que se movía, pero no veías como tal el T-Rex, saben hacer muy bien muchas personas esto de ocultar a los monstruos. Claramente Actividad Paranormal no, ni El Conjuro Ah, Uno. hablando de Spielberg, ¿has visto la película de La lista de Schindler? Estaría No, bien hacer un podcast de eso. ¿por Hay qué que no? verla, güey. Hay que ponerlo. El siguiente podcast, digamos que hablemos de una obra en específico, va a ser de la lista de Schindler de Steven Spielberg. Va, pero la vas a ver entonces. Sí, así es. Pero te comprometes porque está larga. Me comprometo, porque ya tengo ganas. Solo es esa que no he visto por falta de paciencia, pero ya tengo ganas de verla. Entonces, sí, para el siguiente podcast, la lista de Schindler. Muy bien, ahora sí, Este, continúa. um, Otra parte que está bien, hay que tocar. El Ok, final. ok, No sé si me gustó el final. me encantó. O sea, mira, te voy a decir mi opinión muy breve. Así. A ver, hay que plantearle a la bandicta cuál es el final. Ok, el final. Bajo, Ajá, bueno, dale. tú. Bueno, voy yo. Bajo esta idea de que tienes que vender la botella a un precio menor, llegó un punto en que esta botella estuvo pasando entre tantas manos que ya no había una divisa más abajo, o sea, ya estaba en centavos, entonces ya no había medio centavo, entonces ya quien lo tenía, pues sí se iba a ir al infierno al morir, ¿no? Entonces viajan a otra ciudad en la que sí hay ese medio centavo y se puede vender. Y el problema está entre este personaje y su esposa, que pues a ver quién se va al infierno, ¿no? Y ya lo resuelven porque un güey sí lo compra. Y ya, la pareja logra salvarse. Cosa que no sé si me gustó. No sé si me gustó porque fue un final relativamente feliz. Y digo relativamente feliz porque nuestros personajes principales se salvaron. Pues ahí para quien no fue feliz era para quien siguiera al otro güey. Pero, ¿qué hubiera pasado? Y no por decir que yo lo hubiera escrito mejor, por supuesto que no. Yo nada más estoy aquí pensando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si condenaba a alguno de los dos de esa pareja al infierno, House? Mira, yo te voy a comentar también mi opinión. Estoy de acuerdo, a veces los finales felices no son tan satisfactorios como otros. Sin embargo, ya habían hecho demasiado este juego de vendo la botella y la recupero. ¿Me explico? Entonces, aquí que se planteaba lo mismo, que era el chavo que le vende al marinero, o sea, le pide al marinero que compre la botella para luego él comprársela, ya era como un juego bastante utilizado en la obra, o sea, ya había sucedido una vez, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Para mí ya no podía volver a ocurrir. Entonces, sí, la única manera para mí viable era esa, que los dos se salvaran. Ni modo. Era la manera más práctica de hacerlo. ¿Qué hubiera pasado? Yo que hubiera estado interesante incluso que se fundieran los dos, a verle, o sea, puede ser. O sea, yo no O, sea, descarto la idea de que alguno de los dos se fuera al infierno. Podría ser o, o, interesante. o ¿sabes qué hubiera hecho yo? ¿Qué? Insisto, no es diciendo que yo lo hubiera hecho mejor, nada más es
lo que a mí me hubiera gustado hacer. Yo lo hubiera parado el libro en cuanto hace esta maña por salvar, de que la morra por salvarlo a él, la compra. Y ahí lo hubiera cerrado. O sea, Sí, de que él no se entera y ya ella es la que pues se sacrifica por él, ¿no? Eso hubiera estado sí, bien. sí, sí, sí. Porque te dejas ese sentimiento de impotencia de no, el güey no sabe y esta morra mensa que estás haciendo y lo que quieras, ¿no? Ajá, es lo que yo creo, o sea, a lo mejor, porque te digo, ya una vez que él planteó el giro de quiero recuperar la botella, siendo el cuate el que la quiere recuperar, era imposible que se la regresaran, es decir, ya iba a ser demasiado ir y venir con la botella bajo los mismos personajes. Pero tienes razón, antes de ese giro último de que él se entera, que la chava se hubiera condenado hubiera estado muy fuerte y que él nunca se enterara, ¿no? Ujú. Porque sí, vamos a lo mismo, al final la lección, Imagínate que se la compra ella, que el güey no sabe y ella se muere. Y se entera que ella tenía la botella hasta cuando ella ya está muerta. Que diga, no mames, esta morra ya se murió y ya se fue al infierno. Eso hubiera mira, estado bien Migue psycho, güey. haciendo obras clásicas, o sea, eh, Migue cambiando la historia de la literatura universal, pero tiene mucha razón. Evidentemente a Sir Robert Louis Stevenson pues le faltaba, ¿no? O sea, es evidente. Y te digo, aquí lo curioso es que seguramente a Robert le pasó esto por la chompa, ¿no? O sea, seguramente Robert pensó en estos otros finales, pero bueno, él decidió que el final, es que mira, Robert, o sea, lo quiero mucho, porque, o sea, a lo largo Gran de la tipo. historia, a lo largo de la historia ha habido gente como Migue, ¿no? Gente como Damien Chazelle, que en La La Land no los deja juntarse. Es decir, siempre ha habido gente así que le gustan los finales trágicos, tristes y desoladores, ¿no? Pero Ajá. por otro lado tenemos a Stevenson, que él dice, güey, yo quiero que todos acaben felices y contentos, güey, y me importa un comino lo que piensen los demás. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, me parece buen final. Si me preguntas, fue buen final. O sea, Sí, sí, en un sí. plano general, fue buen final. Todo el libro me pareció bien, muy bien redactado. Como tú dices, sería tal vez para iniciar, o sea, alguien que quiera descubrir una literatura muy aventurada en cuanto a narración y tiempos y demás, no se la recomendaría, porque sí creo que es una novela muy lineal, muy como, vámonos. Sencilla. Ajá, muy, muy Ujú. sencilla dentro, que no es malo, o sea, que algo sea simple o sencillo no lo hace malo. No, al contrario. Creo que es una No, no, novela no. sencilla, muy simple. Entonces, muy recomendable para si vas a empezar a leer, si quieres leerte un cuento un poquito más largo o una novela breve, como prefieras llamarle, te recomendamos El Diablo en la Botella, ¿no, Miguel? Así es, Foss. Pues de este también, o sea, este güey es el que hizo Doctor Jekyll y Mr. Hyde, se los he leído, ¿no? Ah, ok. Oye, Es el órale, güey. güey. Ujú. Que es el que el otro día platiqué que era compa de James Matthew Barry, que hizo Peter Pan, y Ok. de Arthur Conan Doyle, de todos los libros de Sherlock Holmes. O sea, Me gustan, era o sea, me gran, hubiera gran gustado team, güey, participar en gran alguna de team, sus tertulias, güey. gran team. Gran team, o sea, ¿Sí? sus tertulias han de haber sido muy buenas. Aquí en Cisne tenemos a Iván que hace videos de autos y a nosotros, pero, Saludos, pero Iván. yo, pero yo que sí, también tener un team tipo, también los teams del boom eran teams densísimos, o sea, también Güey. eran, ¿Y, qué tan interesantes crees que sí eran sus reuniones? Porque pues yo creo tipo, que, mira, o sea, ajá, no estoy diciendo cuál podría ser nuestro papel en la historia, en la historia que está sucediendo, pero en una de esas sí somos, ¿no? El Faust y el Miguel, ¿no? pues sí, nadie sabe. En una de esas somos jóvenes. Pues la verdad, nuestras reuniones no son, o sea, podemos tocar temas interesantes, pero en realidad, pues, Sí, es juntarse a y, cotorrear. y por ejemplo, yo también, con toda la bandita, que si alguno está viendo por ahí, saludos, del taller de literatura, pues hay gente, casi pura gente que estudia letras. Y cuando salíamos a cotorrear, pues la neta es que casi no hablábamos de literatura, o sea, hablábamos de otras 20,000 cosas, ¿no? O sea, hablábamos de la De novia, del morros. exnovio, sí, o sea, como que realmente la literatura, pues no eran pláticas elevadísimas, ¿no? Entonces, no, yo creo que no. Yo que Fuentes y Gabo finalmente hablaban de que, no, hoy me comí una torta de tamal y me cayó bien pesada el estómago, güey. O sea, pues hablaban de lo mismo, güey, o sea, de lo mismo que hablan todos los seres humanos, Sí. de que ya me Y enamoré de Vargas la hija de mi Llosa, compa.
Y Vargas Llosa y Gabito ahí platicando en boxeo y demás, ¿no? Richie Vargas, yo acá platicando con el Gabito. Pues muy bien, Miguel. Pues ya lo que le Chamaco contamos. grosero, güey. El otro día sacamos cuentas, ¿no? Sí, pero te digo que el otro día sacamos cuentas de cuántos años debía de tener el Vargas Llosa Sí, qué cuando se grosero, güey. sonrojó al Qué Gabo. irrespetuoso, porque Gabito Chamaco grosero. le lleva casi 10 años o algo así vimos, ¿no? Entonces Gabito ya tenía como 40, ya era un señor Un hecho y rollo así. derecho. Y el otro Vargas Llosa, pues tenía como 30, Y 20 y llega este tantos. Entonces, chavo. era todavía un chavito irrespetuoso que llegó a darle un derechazo a Gabo. Pues ni modo, así es esto de la vida. Pero, pues Miguel, nos vamos antes de que me Ánimo. metas tú un derechazo a Vámonos. mí, antes de que salgan tus rencores. Vámonos, nos vemos con la lista de Schindler en unos días. Muy bien.